A ver, ¿la vi a Ana Clavijo? ¿Estaba por ahí? Salió. No parece estar, ¿eh? Sí, estaba entrando. Bueno, sí, era contarles que tuvimos tres ingresos, cuatro ingresos a carrera, cuatro ingresos a carrera. Uno es de Ana, se la quería felicitar. El otro es de Pablito, Pablo del Company. Y el otro es, ahí se está conectando Ara, Ana, le digo, Ara, Claro, Ara, claro. claro. Buenos días a Hola, todos. ¿cómo estás, Ara? Bueno, decía que te quería felicitar por tu ingreso a carrera. Lo mismo que Pablo y Rodrigo. Los tres, digamos, que... Sí, Muchísimas sí. gracias. Uh -huh. Y tenemos Excelente, Ara. un cuarto integrante que viene de Córdoba con la temática de astronomía y que justamente está codirigida por el grupo, por la directora del grupo que va a hacer hoy la presentación, ¿no? Por Gracielita Romero. Este, Andrea, ¿tenía algún comentario, alguna referencia sobre ese muchacho? No, lo que sé es que bueno, que sí, que estuvo en contacto con Graciela y bueno, estamos muy contentos de que, porque acá en Salta se está desarrollando la línea en astronomía, así que tener gente ya acá está bueno, porque en general era gente que estaba siempre en Córdoba, y bueno, tener gente trabajando ya específicamente en Salta, creo que le suma mucho a la universidad, bueno, y al instituto también, por supuesto. bueno, él se llama Hugo Saldaño y en realidad es salteño, es de Cafayate. Así que, bueno, digamos, va a volver al pago. ¿Mm? Así que son las cuatro incorporaciones que tenemos. Felicitaciones, felicitaciones a los cuatro. La única que está es Ara, así que te transmito la alegría de todos, ¿no? Por Uh -huh. por este ingreso. Muchas gracias. Tomo las felicitaciones por los cuatro. Me Bien. alegra Sí, mucho sí. que crezca la familia Enenco. Muchas gracias. Sí, sí, la verdad que sí. Y ha habido, Eh, bueno, sí, Ricardo, dime. Felicitaciones, Ara. Gracias, Eh, Ricky, querido. Espero que no tengas problema con el idioma. Bien, Ara. Has visto que meten No, puro extranjero ya, ¿eh? a ver si empezás a hablar con Gracias. menos Z, ¿eh? Eso no se me va a ir. Es imposible. Anda a Tucumán y va a ver que no va a pronunciar ni la Z ni la S. Pero felicitaciones, Sara, pero vas a cambiar el vocabulario porque Ricardo ya sabe que es muy mal hablado. Me Gracias, enseñó gracias, Carlos. Carlos. Bueno, peor habla de Licompañi y no le decís nada. Más raro habla él que yo. Bueno, pero ese se va a ir haciendo más chiquito todavía. Se va a perder con el tiempo. Bueno, Bueno, un abrazo. bueno, así, Igualmente. felicitaciones, ¿sí? Y y estamos en proceso también de un ingreso CPA, que bueno, no podemos decir nada, porque justamente se hizo la semana pasada el concurso. ¿Sí? Todavía no están todas las formalidades que es para el laboratorio que dirige Germán Salazar. ¿Sí? Así que bueno, digamos, más lo becario y demás, ha sido creo que un año bastante bueno, a pesar de la pandemia, para el instituto. ¿Sí? Eh, si les parece, ya podemos dar inicio. Andrea, ¿estás lista? Estoy. Sí, bueno. Entonces yo voy a hacer la presentación y no sé si Marco bueno, ya sabes, tiene que borrar todo lo que dije. Sí, no, lo digo en chiste. Está bien. A ver, bueno.
Bien, hoy entonces hago la presentación y comenzamos, ¿sí? Entonces, buenos días a todos. Entonces vamos a dar inicio a este seminario del día de la fecha, donde vamos a tener la presentación en representación del grupo de óptica láser de la doctora Andrea Monaldi, ¿sí? El tema de su disertación es Holos, Gabor, Dalí, Alanís, una charla sobre holografía. Bueno, el tiempo entonces queda con la doctora Monaldi. Bueno, hola, enciendo un ratito la cámara para saludarlos, gracias por estar. La voy a apagar porque tengo la conexión bastante inestable y ahora les comparto pantalla, cualquier cosa me avisan si me escuchan bien. Y bueno, gracias por estar, ahí les comparto pantalla. Bien. Bueno, voy a empezar esta charla con esta frase de Stephen Benton que dice: es la intersección entre ciencia, arte y tecnología lo que hace a la holografía tan interesante. Seguramente cuando recibieron la invitación les parece un poco descabellado el título, Holos, Gabor, Dalí, Alanís, una charla sobre holografía. Y bueno, mi intención fue parafrasear a Salvador Dalí, que todos conocemos que es un gran exponente del arte contemporáneo, que en el año 1971 presentó un holograma que llamó Holos, Velázquez Gabor, porque él era un gran admirador de Velázquez. Entonces a mí me parece de que Dalí se haya interesado por la holografía, es una muestra del alcance que en su época ha tenido la holografía y sigue teniendo. Y el título lo planteé primero Gabor, después Dalí y después Alanís, como planteando una línea histórica, dividida en tres partes. La primera parte es relacionada con Gabor, que lo tienen acá en la primera foto. Él es Denis Gabor, que es el que nosotros consideramos el padre de la holografía, y ahí en esa foto está mostrando un esquema experimental para registrar un holograma. No es el único, pero es el que le dio gran impulso a la holografía, de hecho, y no es gracias a él, sino a otro físico que después voy a mencionar, pero él es el padre de la holografía porque él es el inventor de la técnica. En la segunda foto lo tenemos a Dalí, que bueno, en esta segunda línea, o sea, lo que pasó es que cuando Gabor inventa la técnica y la publica, la tecnología no estaba de su lado. Entonces, es como que lo que pasó fue que hibernó la técnica por un tiempo, podríamos decir algo así como que la holografía entró en un periodo under, ¿sí? Que si fuese una banda de rock, probablemente solo tocaba en algún bar con luz tenue en los suburbios, nadie la conocía, pero bueno, tuvo la suerte que en algún momento la tecnología lo ayudó y a partir de 1960, con el advenimiento del láser, es donde la holografía puede desarrollarse realmente, y ahí es donde empieza la explosión de la holografía, el boom de la holografía, que llega hasta los artistas. Entonces, en la segunda etapa ya voy a hablar un poco de esto, y de algunas de las aplicaciones, no todas porque son muchísimas. Y bueno, y en la tercera etapa, la tercera línea histórica, ya voy a hacer un poco de patria, y Alanís muchos lo conocen, algunos de los, como el INENCO tiene profesionales muy heterogéneos, algunos quizás no lo conocen. Bueno, Elvio es el fundador del grupo de óptica láser desde el año 1990, en la Universidad Nacional de Salta se desarrollan investigaciones relacionadas con la óptica y el láser, y bueno, en sus inicios estuvo Elvio acompañado por Graciela Romero, bueno, después seguimos los secuaces que hasta el día de hoy estamos trabajando en diversas líneas, y bueno, yo particularmente desde el 2008 estoy trabajando en holografía, así que para mí es una técnica maravillosa y que les quiero contar a nivel divulgación un poco de qué se trata. Bien. Bueno, acá de nuevo
voy a mostrarles una parte de un discurso que dio Stephen Hawking en Tenerife en el año 2014. Les leo, dice: quiero hablar del universo como si fuera un holograma. Como probablemente sabrán, un holograma es la representación de un objeto tridimensional en una superficie bidimensional como una placa fotográfica. Y bueno, y aquí comento un poco de cómo, bueno, sabemos que es una personalidad, Stephen Hawking, que estuvo muy vinculada no solo a la física, sino también fue invitado en diversos medios, es muy conocido. Dice: supuestamente yo estaba representado por un holograma en uno de los primeros episodios de Star Trek, La Siguiente Generación. Dice, digo supuestamente porque a pesar de aparecer tridimensional en la nave espacial Enterprise, las pantallas de televisión de aquella época no podían y todavía no pueden mostrar imágenes holográficas tridimensionales. Eso será la próxima revolución tecnológica. Dice, en aquel episodio jugaba póker con Isaac Newton, Albert Einstein y el comandante Data. Bueno, acá lo que me gusta de esta frase, que define un poco, que después lo vamos a definir un poco más, de qué se trata la holografía. Dice, es la representación de un objeto tridimensional en una superficie bidimensional como una placa fotográfica. Este es el gol, el gran logro de la holografía, el golazo de media cancha, que logra registrar en una imagen bidimensional la información tridimensional de algún objeto que a nosotros nos puede llegar a interesar. Entonces superamos la bidimensionalidad. Nosotros cuando hablamos de fotografía siempre pensamos en una imagen bidimensional. En la holografía nosotros, en una imagen bidimensional, tenemos información tridimensional que podemos recuperar. Bien. Paso, acá de nuevo, solo como para iniciar, por ejemplo, acá tienen una escena de Star Wars, donde se lo ve, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Ah, bien, perfecto, porque me dice que la conexión es inestable. Bien, se ve al droide R2D2 que proyecta un holograma de la princesa Leia con un mensaje, ¿sí? Y ahí dice, help us, you are our only hope, ayúdanos por favor, sos nuestra única esperanza. Bueno, estamos hablando de otra época y tenemos una máquina que puede proyectar un holograma que es este droide. O sea que, bueno, tenemos muestras de que la holografía ha invadido la cultura popular de una manera asombrosa. Acá esta es una escena, esto ya está más cercano a mi época, una escena de Volver al Futuro 2, lo tenemos a Marty McFly que se asusta porque ve salir un tiburón de una pantalla, que es un holograma en realidad, entonces es un holograma animado de un tiburón que hace la publicidad de una secuela de una película, Tiburón 19, o sea, 19 tiburones. Así que bueno, acá tenemos eso. Bueno, acá está, esto es ya netamente personal. Cuando yo era chica, por supuesto no había internet y habían 3 o 4 señales de cable y estaba para los dibujitos animados Cablín y emitían este dibujito animado que se llamaba Jem and the Holograms, y a mí me encantaba. La verdad que desde el punto de vista del argumento no era muy bueno, pero de la estética de los años 80 era maravilloso, y básicamente lo que sucedía es que el personaje, que es esta chica que aparece acá, recibe como herencia del padre una máquina que se llama Synergy, que es capaz de generar hologramas de gran realismo, dice cambiar forma de los objetos y crear imágenes mágicas, artísticas y reales. Entonces, bueno, esta chica con estos aritos que se ven acá, cuando está con el pelo rosado, ella tocándose los aritos llama a Synergy para que genere hologramas, entonces ella puede generar hologramas de sí misma y estar en distintos lugares a la vez, y bueno, la verdad que a mí me encantaba esta serie, este dibujito, pero bueno, lo menciono porque bueno, también formó parte de mi infancia y bueno, yo terminé trabajando en holografía. Y bueno, ahora sí damos inicio a la línea histórica. ¿Qué tenemos acá? Vamos a iniciar con la primera, dice Olos Gabor, Dalí Alanis, vamos con la primera parte de la historia que tiene que ver con Gabor. Bien, Gabor en 1948 inventa la técnica, pero no la llama holografía, la llama reconstrucción del frente de onda. Fíjense, la palabra onda aparece acá. Esta foto que ven acá es una
del lado izquierdo ven un holograma de Gabor, y el lado derecho es una foto de Gabor. El holograma está hecho con un láser pulsado de rubí, que es uno de los primeros láseres que se inventaron, y por supuesto que él la técnica la propone en 1948 y el láser se crea en 1960, o sea que poder realizar un holograma de un retrato de una persona demoró varios años, ¿sí? Lo que sucede, bueno, después tenemos a este señor, Yuri Denisyuk, que también acá tenemos a él con su retrato holográfico, que él de alguna manera inventa lo que se llama fotografía de ondas, que también es la holografía, lo que llamamos ahora nosotros holografía por reflexión, ¿sí? Él es un físico ruso, quizás un poco desconocido, pero hizo un gran aporte desde la antigua Unión Soviética. Y después lo tenemos a Emmett Leys, que en 1963 presenta una técnica que le llama fotografía sin lentes, que él se da cuenta que también está relacionada con la holografía de Gabor. Bueno, acá fíjense de que tenemos la palabra onda, con Gabor, fotografía de ondas, con Denisyuk, y fotografía sin lentes, con Leys. Bien, esto es una de las grandes características de la holografía, ¿sí? Que, bueno, tiene que ver de alguna manera con la naturaleza ondulatoria de la luz, ya vamos a hablar un poquitito más, pero otra cosa es de qué dice fotografía sin lentes. Nosotros actualmente concebimos la fotografía sí o sí con un sistema de formador de imágenes como una lente, ya sea las lentes de las cámaras fotográficas, e incluso nuestro sistema de visión requiere del cristalino que forma una imagen y se comporta como una lente. Entonces acá ya tenemos también una característica de que podemos fotografiar sin la necesidad de contar con lentes, ¿sí? Y bueno, la característica de la onda. Bueno, hablemos un poquitito de Gabor respecto a esta cuestión histórica. Gabor es un físico húngaro que se radicó en Inglaterra. Él inicialmente, luego de su doctorado, trabajó en la empresa Siemens en Alemania, pero tenía ascendencia judía, entonces cuando llegó Hitler al poder, no le renovaron contrato y bueno, huyó, ¿sí?, a Inglaterra, donde empezó a trabajar en una compañía, y su objetivo era mejorar la resolución del microscopio electrónico. ¿Sí? Ese era el objetivo que tenía en lo que estaba abocado, y dicen la prensa amarillista científica que la idea de la holografía, si bien su idea era mejorar la resolución del microscopio electrónico, se le ocurrió antes de jugar un partido de tenis. Así que bueno, esos datos de color son siempre interesantes porque dicen que a Newton se le ocurrió la teoría gravitatoria cuando se le cayó una manzana. Bueno, de Gabor podemos decir de que estaba por jugar al tenis y tuvo una epifanía y se le ocurrió la técnica de la holografía. Bueno, lo que hizo Gabor fue dar los fundamentos teóricos de la técnica, y por otro lado realizó el primer holograma. Pero en ese momento no contábamos con el láser. Estamos diciendo, hay protagonistas humanos, como sería Gabor, Denisyuk, Emmett Leys y un montón más, pero tenemos un protagonista tecnológico que es el láser, que permite que la holografía también haya llegado donde llegó. En ese momento no se contaba con una fuente como el láser, que tiene características muy especiales. Entonces, al no contar con una fuente como el láser, lo que él hizo fue un holograma con una fuente de mercurio, ¿sí?, filtrada, y el holograma consistía en una pequeña diapositiva de casi 1,5 milímetros, imagínense de chiquitita, o sea, la verdad que muy, muy chiquitita, y lo que era una fotografía, una diapositiva transparente, y dentro de la diapositiva lo que estaba inscrito eran los nombres de 3 físicos que él consideraba de gran trascendencia para, digamos, concebir esta técnica, porque son físicos relacionados con la teoría ondulatoria de la luz. Sabemos que la luz tiene como un aspecto bipolar,
que por mucho tiempo se la consideró partícula, después hubo gente que la consideraba una onda, y actualmente asumimos que tiene una doble personalidad y que puede ser partícula, puede ser onda según la ocasión, ¿sí? O sea, tiene como que dobles personalidades y por suerte eso sucede porque, bueno, lo que hizo Gabor fue en esta plaquita poner los nombres de 3 científicos relacionados con la teoría ondulatoria de la luz, que fue Huygens, Young y Fresnel. Sus resultados los presentó en 1948 en una conferencia y después en un artículo de la revista Nature, que tenía solo 2 páginas. Pero ¿qué pasó? Una vez presentados sus resultados, la técnica quedó como en la clandestinidad, pasó al olvido, porque por muchos intentos que hizo Gabor y todos sus colaboradores, entre 1948, que sería cuando se inventó la técnica, hasta 1955, como que entró en la clandestinidad, en la pausa, todas las limitaciones tecnológicas que tenía, algunas limitaciones experimentales también, hacían que la técnica no prospere y solo se publicaron en ese lapso 50 artículos relacionados con la técnica aproximadamente. Entonces, luego viene estos 2 personajes que también trabajaron en la clandestinidad, lo tenemos a Gabor en Inglaterra, a Denis Duke en Rusia, en la antigua Unión Soviética, y a Emmett Leith en Estados Unidos. Por separado, lo que hizo, por ejemplo, Denis Duke fue inspirarse también en un libro de ciencia ficción que se llamaba Starship, donde había unos arqueólogos que realizando una excavación descubrían una placa que al limpiarla emergía de la placa una cara mirándolos a los arqueólogos. Entonces como que se entusiasmó, se inspiró con eso y sentó las bases para lo que se llamaría fotografía de ondas, que después estas personas estuvieron en contacto con el trabajo de Gabor, pero aportaron, porque los esquemas experimentales de Gabor con respecto al esquema experimental de Denis Duke eran diferentes, pero todos tenían, digamos, en común esta reconstrucción del frente de onda. Y lo tenemos a Emmett Leith, que estaba trabajando con señales de radar, y entró en contacto con el trabajo de Gabor, y se le ocurrió... gran parte del boom de la holografía tiene que ver con lo que sucedió con Leith y con su colaborador, que era Upanieks. Ellos pudieron, ya en ese momento, en 1963, se contaba con los primeros láseres, entonces ellos pudieron llevar adelante un holograma de características más atractivas, pero además no solo tuvo la suerte de contar con el láser, sino que planteó mejoras al montaje experimental propuesto inicialmente con Gabor, que hizo que realmente la holografía explotara. Bien, entonces, por ejemplo, en esta imagen, seguimos con Gabor, la primera, tenemos el póster de la conferencia de Gabor en 1948. Esta es una imagen amplificada, por supuesto, porque la diapositiva era de 1,5 milímetros. Entonces ahí estaba, digamos, el Huygens Jan Fresnel, y estaba el holograma, y cómo reconstruía la información. Pero ahora cuando ven acá, en la segunda imagen, lo tienen a Upanieks y a Leith en 1963, esto que ven acá es una placa holográfica, que sería la superficie bidimensional, y acá tienen el primer holograma que ellos construyeron. ¿Cuál era el holograma ese? El holograma era de un trencito de juguete que lo ven acá atrás, ¿sí? Está acá, y que ellos presentaron en 1964, perdón, presentaron en una reunión de la Sociedad Americana de Óptica. Duró 15 minutos la charla, pero invitaron a los presentes que pasen al hall del hotel para que vean un holograma. Y la gente quedó fascinada. Acá es una foto del holograma, este sería el trencito de juguete que ven acá, y esta es una foto que se le hace al holograma. Porque la gente miraba por esta ventanita que ven acá, observaba y veía suspendido en el aire un tren. Entonces la gente preguntaba, ¿y dónde está el tren? Y ellos decían, no, el tren está de regreso a Ann Arbor, que era el laboratorio donde ellos trabajaban. Así que bueno, esto cobró gran fascinación por parte de la gente, y a partir de acá empieza la explosión de la holografía. Y de esa explosión... ¿Perdón? ¿Hola?
Bueno, digo explosión de la holografía porque de una manera vertiginosa aumentaron la cantidad de papers que se publicaron, de libros, de tesis, y bueno, también, como digo, impregnó el arte y la cultura popular, y también tuvo que ver con desarrollos tecnológicos a partir de esa época, y que sigue, esto, o sea, no quedó en el olvido, sino que es una técnica con muchísimas aplicaciones y con muchísimo empuje en la actualidad, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos específicamente al término holografía, porque fíjense, vuelvo 2 segundos, que Gabor la llamó reconstrucción del frente de onda. Inició fotografía de ondas y Leitch, fotografía sin lentes. Entonces acá hay una cuestión que no está clara, es que ¿quién acuñó el término holografía? No se sabe quién, pero evidentemente tenía muy claras las nociones de marketing, porque la palabra está compuesta por holos, ¿sí? Y grafos. Holos viene del griego todo, y grafos de dibujar o escribir, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría? El dibujo del todo, escribir todo, o sea, es una palabra con mucho poder, con mucha fuerza, y por supuesto que eso también hace de que la holografía en esa época haya tenido tanto interés. Fíjense que fotografía viene de foto y grafos, que sería escribir, y foto viene de fotón, que tiene que ver con la luz, escribir con luz. Holografía va un poco más allá y dice escribo todo. ¿Todo de qué? Justamente de la luz, ¿sí? La fotografía escribe con luz y la holografía escribe con luz, pero escribe, o sea, todas las propiedades de la luz las registra. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de holografía, hablamos de un registro completo de la información de la luz. Entonces, ¿qué decimos con esto? Estamos registrando de manera completa, registramos y reconstruimos el frente de onda completo. ¿Y qué significa registrar un frente de onda completo? Las ondas tienen 2 parámetros de especial interés, que son no voy a ahondar en cuestiones teóricas, pero son la amplitud y la fase. La fotografía se encarga de registrar de alguna manera variaciones de intensidad que están relacionadas con variaciones de amplitud. Pero la fase no las registra. ¿Y por qué es importante registrar la fase? Si nosotros consideramos, como decimos, de que a la luz como una onda, entonces estamos interesados en la naturaleza ondulatoria de la luz. Supongamos que esta hermosa mujer, cuando la luz le llega, su cuerpo refleja esa información, y la onda que sale de su frente con respecto a la onda que sale de su nariz, pueden llegar a tener la misma amplitud, ¿sí? Pueden llegar a ser justo que la piel es del mismo color y refleja la misma cantidad, pero no van a tener la misma fase, porque la luz que salió de la nariz se reflejó antes que la que salió de la frente. Entonces ahí es donde se dice que hay un desfasaje. Entonces, esa diferencia de fase, si yo encuentro alguna forma de registrarla y después recuperarla, yo voy a poder tener información, una información que me diga, la nariz está por delante de la frente. Y voy a poder recuperar la tridimensionalidad que la fotografía no es capaz de recuperar, ¿sí? Así que bueno, esa sería la esencia de la holografía, este registro completo de la información. Esta fotito no la quiero dejar pasar, lo tenemos de nuevo a Gabor acá casi en primer plano, ¿sí? Porque está del lado derecho, eso en fotografía generalmente le da mayor importancia al protagonista, o sea, al fotógrafo lo quiero porque nos lo puso a nuestro físico acá, pero fíjense que acá también en el mismo año, 1971, está Pablo Neruda. Esta es los ganadores del premio Nobel en 1971, y Gabor recibió el premio Nobel en 1971 por la invención de la holografía, ¿sí? Así que, bueno, Gabor fue el padre de la holografía y recibió un premio Nobel además por su invención. Bueno, ¿cuál es el truco? Dijimos de que queremos registrar la información, toda la información de la luz, y después recuperarla.
Entonces, para eso el planteamiento que hace Gabor es un proceso en 2 etapas, ¿sí? En una etapa de registro, ¿sí? En la etapa de registro yo lo que necesito es un medio para registrar la información, un objeto del cual quiero registrar la información, puede ser el caso ahí de una persona, podría ser, pero puede ser cualquier objeto que yo quiera hacerle un holograma, y un montaje experimental para hacerlo. Para eso necesito, en realidad, tener en cuenta una cuestión que deviene de la naturaleza ondulatoria de la luz, y es que se puede hacer interferir la luz. Entonces, entra en juego un concepto que se llama interferencia de la luz. Y luego requiere un proceso de reconstrucción. Yo en el proceso de registro la información, codifico toda la información que a mí me interesa del objeto, la información 3D, pero después la tengo que recuperar, la tengo que decodificar, ¿sí? Tengo que encontrar cómo recuperar esa información. Y en ese proceso entra en juego otra característica, otra cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con la difracción que experimenta la luz. La difracción es un fenómeno que se da cuando la luz incide en algún obstáculo, ¿sí? En este caso sería la placa donde yo registré. La luz se comporta de una manera muy alocada cuando se encuentra con algún obstáculo. Es como que la luz se da cuenta que entró con algún obstáculo y se va para todos lados, y esa información a nosotros nos interesa. Bueno, en el proceso de interferencia, ¿qué es lo que hacemos interferir? Hacemos interferir una onda que se llama objeto, que sería la onda que sale del objeto que yo quiero registrar la información, es la información que a mí me interesa registrar, podría ser la de esa señorita que salían las ondas, y una onda, hago interferir esa onda con una onda de referencia, que bueno, acá me dice mutuamente coherentes, es una característica física, y de esta onda de referencia yo conozco sus características, o sea, conozco la amplitud y la fase. Entonces yo tengo que, para lograr un holograma, hacer interferir la luz que sale o que pasa por el objeto que yo quiero hacer el holograma, con una onda de referencia que no pasa por ningún lado, ¿sí? ¿Dónde los registro? En un medio fotosensible. En la vieja época, en la época analógica, el medio fotosensible era una placa holográfica, así como un film fotográfico, pero de mayor resolución. Actualmente es el sensor de una cámara digital, o sea, los mismos sensores que se utilizan para fotografía. Y lo que obtengo cuando hago eso es, cuando hago esa combinación, cuando sumo la onda objeto con la onda de referencia en un medio fotosensible, obtengo lo que se llama un holograma, que no es más que una imagen bidimensional, que si uno la ve, dice, ¿qué hay acá? No ve nada, pero ahí está la información 3D de la luz. Por ejemplo, acá yo les hago un zoom y lo que se ven son como franjas oscuras y franjas brillantes que están deformadas. Esa deformación da de alguna manera cuenta de las diferencias entre la onda objeto, que es la que yo quiero estudiar, y la onda de referencia. Y acá hay una cuestión. Si yo les pregunto, luz más luz, ¿qué da? Me van a decir, más luz. O sea, si yo tengo un foco y enciendo otro, voy a tener el doble de luz de las mismas características. Bueno, pero cuando se tienen en cuenta que las ondas son coherentes, ¿sí? Bueno, en realidad siempre, pero cuando lo que podemos decir que el fenómeno ondulatorio, lo que nos permite decir cuando consideramos a la luz como una onda, es como decir 1 más 1 no necesariamente es 2. Puede ser 2, puede ser 4 o puede ser 0. ¿Sí? Entonces, luz más luz, por ejemplo, si es 4 sería la parte brillante, y si es 0 sería la parte oscura. Eso es el fenómeno de interferencia. La luz más luz no siempre me da más luz, a veces me da mucha más luz y a veces me da oscuridad. Luz más luz puede significar oscuridad. Ahí está la cuestión ondulatoria. Y con el tema de la difracción, lo que decíamos, cuando entra en juego la difracción, cuando yo ilumino algún objeto, la luz se difracta. Entonces lo que va a pasar es que voy a iluminar mi placa holográfica o mi holograma y la luz se va a difractar, ¿sí? Hay toda una teoría por detrás. Acá pongamos cómo se construye un holograma, esto lo paso relativamente rápido, pero es interesante ver que este rayo que ven acá sería el que va a pasar por el objeto. Acá el objeto es un lápiz, ¿sí? Esta lente lo único que está haciendo es hacer de que el haz diverja para que ilumine lo que a mí me interesa, porque el láser generalmente es un haz que tiene un tamaño muy chiquitito.
Entonces, acá la luz va a iluminar este objeto y va a reflejar, la luz se va a reflejar y va a incidir en la placa holográfica. Y por otro lado, por otro camino, voy a mandar otro haz de luz que también me incidirá en la placa holográfica, pero no va a pasar por ningún obstáculo. Entonces acá yo tengo mi holograma, ¿sí? Acá tengo registradas mis franjas brillantes y oscuras, donde ahí está la información de cómo es este objeto, ¿sí? De todas las propiedades tridimensionales del objeto. ¿Cómo hago para reconstruir el proceso de difracción? ¿Qué va a pasar? Yo ahora lo que voy a hacer es, a la placa holográfica, antes se la revelaba todo, pero cuando la coloco en algún soporte y la ilumino con la misma, o con una onda de las mismas características, idénticas a la que utilicé cuando construí el holograma, fíjense que es la misma, ¿sí? Esta de acá es la misma, nada más que ahora ya no está la parte del objeto. Y yo me sitúo de este lado donde dice observador, la luz cuando atraviese la placa se va a difractar. Y se va a difractar de una manera más alocada, pero una de las partes que se difracta me va a generar una imagen tridimensional, ¿sí?, del objeto, que va a tener todas las características, o sea, va a ser indistinguible del objeto original. Es como que yo voy a ver luz que sale de la zona en la que estaba el objeto, y si yo miro a través de la placa, me corro de un lado, me corro del otro, sería como si estoy viendo por una ventanita donde yo puedo ver distintas perspectivas, entonces tengo recuperada la información 3D. Ahí es donde superé la bidimensionalidad con la difracción. Bien, bueno, habiendo hablado de esto, ahora vamos a lo que tiene que ver con la explosión, ¿sí? Ya hablamos un poco de Gabor y de las bases, entonces ahora vamos a la explosión de la holografía. Y ahí es donde entra en juego un montón de gente, científicos, y bueno, como yo bien les dije también, artistas. Entonces, con la explosión de la holografía, vemos que la holografía impregna el arte, la ciencia y la tecnología. Y bueno, acá también coloco una frase que dice, que es de 1986, de Leitz, ¿sí?, que dijo, la holografía por sí misma puede parecer un campo de investigación no muy amplio, pero si la combinás con otros campos, conseguirás un área lo suficientemente grande para poder dedicarle toda una vida. Realmente es así, o sea, son tantas las aplicaciones de la holografía que uno puede pasarse toda una vida investigándola. Hay gente que después cambia de línea de investigación, pero siempre, no porque es por cambiar de interés, porque realmente la holografía tiene muchísimos campos de aplicación. Bueno, acá de nuevo lo tenemos a Dalí. Dalí es un personaje que sabemos que tiene que ver con la vanguardia del siglo XX, la vanguardia artística, y está vinculado con el surrealismo. Dalí tiene unas características muy especiales porque como artista sabemos que fue una persona que estuvo muy interesada en representar en imágenes el mundo, un mundo extraño, el mundo real, el mundo irreal, lo que tiene que ver con lo que vemos y lo que no vemos, lo que tiene que ver con el subconsciente, con los sueños, con lo onírico. Pero no solo eso, sino que él tenía un gran interés por la ciencia. Entonces, bueno, esto que ven acá es una foto de un graffiti, ahí lo puse en la primera placa, que estaba en Bielorrusia, ¿sí? Fíjense que acá está Gabor con un par de lentes, de lupas, y Gabor tuvo un gran interés por la óptica, y durante un cierto tiempo estuvo tan interesado por encontrar imágenes con realismo 3D, porque la bidimensionalidad no tiene, no tiene este aspecto real, que estuvo vinculado justamente a aprender sobre holografía y sobre estereoscopía. Y tiene una serie de obras, tanto de estereoscopía como de holografía, en las que muestra este interés. Lo que ven acá es el holograma, yo ahora les voy a mostrar, sería la foto de un holograma, que realizó con la ayuda de Denis Gabor, y bueno, acá dice que en particular se halla en el Museo Dalí en Cataluña, y lo que decíamos, es justamente el que es Olos Velázquez Gabor. Ahora les muestro bien,
pasemos a esta, bueno, está acá con la marca de agua del dueño del video. Ahora ya les pongo play, pero fíjense que atrás salen las meninas, que bueno, sabemos que forman parte de la obra artística de Velázquez. Y acá tenemos a dos personas que están jugando al póker y no sé si están tomando alcohol. O sea, realmente es un holograma, pero es un holograma incómodo porque uno no está acostumbrado a ver algo así. Entonces tiene que ver justamente con realizar una pieza de arte con una técnica que requiere de mucho cuidado científico. Y acá atrás no sé quién está, la verdad que no sé, acá se ve una puertita. Bueno, fíjense, acá está una animación, esto ha sido filmado en algún museo, entonces esta es la placa holográfica que está iluminada con un láser, y fíjense que al mover la cámara de la persona que filma se pueden ver distintas perspectivas. Ven que se ve la persona esta que está atrás, se oculta no sé si la ven, voy a volver a poner. Acá aparece esta persona de acuerdo a cómo pone la cámara o se oculta. Esto realmente habla de la perspectiva 3D. Bien. Bueno, ahí entramos en lo de Dalí, pero yo dije que con Dalí va a hablar de un montón de aplicaciones, no de todas, pero de muchas. Con respecto a obras artísticas, no fue solo Salvador Dalí interesado en la holografía. Por ejemplo, Leigh y Upagniet estuvieron en contacto con un fotógrafo y realizaron holograma con un fotógrafo de apellido Goro para la revista Life. Y después también hubo hasta incluso un artículo en una revista de renombre en esa época que se llamaba Holografía, una nueva técnica científica de uso, o sea, como que puede tener uso para los artistas. Hubo varios artistas que trabajaron con holografía, ¿sí? Que trabajaron y que hicieron muestras con holografía. Pero bueno, no se queda solo en la cuestión de las muestras y de las obras de arte, que son las que tenemos acá, sino que la holografía tiene gran importancia en museología. La tuvo y la tiene actualmente. Porque es un método para preservar el patrimonio cultural. Se ha visto que es un método bastante bueno para la preservación del patrimonio y también para la posibilidad de plantear museos itinerantes. ¿Por qué? Muchas veces las obras de arte, por algún motivo, puede ser porque sean muy, muy valiosas, porque necesiten condiciones especiales de temperatura y de preservación, porque tengan algún proceso de deterioro o porque por una cuestión de seguridad, no pueden mostrarse de manera directa en los museos, ¿sí? Por ejemplo, por darles un ejemplo, acá en Salta, las momias del Llullaillaco, yo hace mucho que no voy al museo, pero me acuerdo que te encendían una luz y te la apagaban rápidamente, o sea, uno hace todo el camino y ve 2 segundos porque las condiciones, no sé cómo está haciendo actualmente, pero uno tiene que preservar ese patrimonio. Entonces, la opción es hacer hologramas de las obras de arte originales y exhibir justamente los hologramas en los museos en vez de las obras de arte original. Con esto se logra que la gente tenga conocimiento y que llegue entre en contacto con, ya sea con obras de arte o con patrimonios culturales o con objetos de valor que de otra manera no puede. Particularmente Cuba, por ejemplo, ha desarrollado, ha realizado un trabajo muy importante en este sentido. Ellos son los que fue el primer laboratorio en Iberoamérica que lo hicieron en un museo. Para no llevar las obras de arte a un laboratorio científico, montaron un laboratorio en un museo para hacer hologramas de ciertas piezas u obras. En este caso, por ejemplo, de las piezas, no sé, hay objetos de valor de Martí, bueno, y no solo en Cuba, sino que en París, en muchísimas partes del mundo, no sé si en un museo de París está un holograma del sable de Napoleón, bueno, así hay muchos hologramas desparramados en el mundo, pero bueno, en este sentido es como que contamos no con la pieza de arte original o con la pieza de valor original, sino con su holograma. Pero por otro lado tiene un alcance mucho mayor, porque plantea la posibilidad de museos itinerantes. ¿Qué significa esto? Que uno puede llevar esta información, este patrimonio cultural, y a
a lugares donde son inaccesibles. Entonces no necesariamente tenés que estar en centros culturales y de gran empuje cultural para poder conocer piezas de valor, obras de valor, sino que se puede llevar los museos a cualquier lugar del mundo, a lugares muy alejados, de poco acceso, y podés acercar la cultura a gente que no, de otra manera no puede acceder. Entonces eso es un trabajo que se hizo en Cuba y se hace actualmente, se hizo en Cuba, digo, porque estamos hablando para nombrar a alguien de Latinoamérica, pero se hace en diferentes partes del mundo. Entonces eso es de gran valor y además también implica que la gente, que las personas que tienen que explicar estas obras se impregnen también de la técnica científica. Otra cuestión podría ser también otra aplicación en seguridad, esta quizás es una de las aplicaciones que son de las más conocidas. ¿Qué pasa? Lo que decíamos de que cuando registramos un holograma, registramos la información de la luz que se reflejó en un objeto, o puede ser que haya atravesado un objeto, esa luz, cómo se modifica esa luz, es único. Entonces, esa información es única, es como una huella digital, como una huella dactilar. Entonces, en ese sentido, la holografía termina siendo muy útil para criptografía, para seguridad. ¿Por qué? Porque falsificar esa onda de luz es muy difícil, porque no solo depende del objeto del que yo quiero hacer el holograma, sino también depende de con qué ilumino, o sea, no va a ser el mismo holograma si yo ilumino con un láser rojo, con un láser verde, y dependiendo de qué o sea, va a depender mucho de la fuente con la que yo ilumina, y también con la configuración experimental. O sea, va a depender de cómo posicioné yo mi objeto, de cómo dio el otro haz de referencia. Entonces, falsificar eso es muy difícil. Entonces, bueno, en la década de los 80, ahí tenemos que agradecerle a Benson, que es a Benton, perdón, que es también un personaje bastante importante dentro de la holografía. Él es el que propone uno de los tipos, hay muchos tipos de holograma, el holograma arcoíris, que la ventaja que tiene es que podemos recuperar la información con luz blanca, o sea, con la luz de cualquier foquito, ¿sí? Mientras que con los otros hologramas siempre tenemos que trabajar con láser. Acá podemos recuperar la información con luz blanca. Y además, en esa época, sí, de un método de estampado, en ciertos plásticos aluminizados, que son de bajo costo, entonces de alguna manera se pudo generar una producción masiva de hologramas. Y se utilizó, por ejemplo, sabemos, como para dar autenticidad a, por ejemplo, dice usado en las tarjetas de crédito Visa, que son los primeros que salieron, pero sabemos que se utiliza en billetes, ¿sí? O sea que es una técnica para determinar si un billete es falso o no, tienen hologramas, en alimentos, en los DNI, tenemos, digamos, hologramas que es lo que nos permiten dar como dar cuenta de que esto es seguro, no es falso, ¿sí? Entonces, en seguridad tiene muchísimas aplicaciones. Otra cosa que, bueno, no puse acá, también es que se están creando memorias holográficas, o sea, de que se están encontrando medios para almacenar información. Se puede multiplexar información, entonces se puede almacenar muchísima información en medios holográficos, en placas holográficas. Y después también la holografía es una técnica, y acá entramos ya en el campo científico, que sirve para medir. Es una técnica de metrología. ¿Y qué podemos medir? Podemos medir infinidad de cosas. Podemos medir desplazamientos, deformaciones, vibraciones, fisuras, y lo interesante es que podemos medir desplazamientos extremadamente pequeños, que no contamos con instrumentos mecánicos para medir, deformaciones extremadamente pequeñas, vibraciones extremadamente pequeñas, pero que pueden ser trascendentales para ciertas aplicaciones. Entonces, esto es algo que es una de las cosas por las que es tan interesante la holografía. Nos sirve para medir cosas muy pequeñitas, deformaciones muy pequeñitas. Bueno, acá yo la verdad soy bastante tímida, pero no con la celeridad de la... Esto es un autorretrato. Esto es una foto mía, perdón, la que contaba rápidamente, que la puedes recuperar rápido, porque es una foto que tengo de perfil. Esto es una foto de doble exposición.
no es holografía, ¿no? Sino fue una fotografía. ¿Qué significa? Que es un autorretrato. Yo me hice una foto a mí misma, hice una foto a este diente de león y las sumé. Eso se llamaría una doble exposición en fotografía, ¿sí? En holografía, como estamos con este carácter cinematográfico, y la holografía, aparentemente, si fuese un guión de cine, empezó desde el fracaso y luego fue extremadamente exitosa, o sea, realmente podría ser un guión de cine. También Gabor estaba por jugar al tenis y se le ocurrió, y bueno, en esta misma línea dicen que la prensa amarillista que la interferometría holográfica, que sería algo así como superponer dos hologramas, también fue un accidente. Bueno, ¿qué consiste la interferometría holográfica, que es una herramienta poderosa para medir? Consiste justamente en tomar un holograma del objeto que a mí me interesa, y luego tomar otro holograma posterior y superponerlos. Si hubo alguna deformación, alguna vibración, algún cambio en el objeto, me van a aparecer mi objeto, cuando yo mire la placa holográfica, en vez de ver el objeto como lo vieron por ejemplo, al de Dalí, van a ver el objeto cubierto de franjas. Y esas franjas tienen información de la deformación que experimentó ese objeto. Entonces acá de nuevo les muestro, este es el cuadro, es una obra de arte, que está en Roma. Esto creo que lo hicieron también en los años 80. ¿Para qué puede ser de interés? Para muchas cosas, pero volvamos al tema del arte, de la preservación. Nosotros sabemos, ahora ya no tanto, pero que hasta no hace mucho, cuando iluminábamos, cuando encendíamos una lámpara, como factor no deseado, además de la luz, tenemos un cambio en la temperatura. Y cuando hay un cambio en la temperatura, por ejemplo, un lienzo, esto es una pintura, por la temperatura puede deformarse. Entonces yo, por el solo hecho de estar exhibiendo mi pintura en un museo y con una iluminación, puedo estar deformando el lienzo. Y lo importante o lo interesante es que ese lienzo no se deforme de tal manera que se rompa. Entonces, por ejemplo, esto es justamente un holograma de un cuadro, que se toma el holograma en un estado y después, supónganse, se enciende la luz de los museos y luego de un tiempo se toma otro holograma. ¿Qué significan las franjas? Me dan cuenta de cómo se deformó esa tela. Donde las franjas están más juntitas, significa que hubo mayor deformación. Y donde las franjas están más separadas, que hubo menor deformación. Entonces, acá claramente no se está deformando de manera pareja, ¿sí? Entonces, este tipo de información puede servir a las personas que están encargadas del diseño del ambiente, a ver de qué manera tienen que iluminar las obras para que no sufran deformaciones, por un lado, ¿sí? Bueno, por supuesto, con luz fría esto se soluciona. Pero bueno, así como puede ser para una obra de arte, también podría ser para un objeto cualquiera. Por ejemplo, acá tengo una placa que está sujeta en todos sus extremos y con un tornillito desde el lado de abajo se la levanta. Entonces, la deformación quizás es muy chiquitita, imperceptible para el ojo, pero haciendo un holograma de doble exposición, uno puede darse cuenta dónde se deformó más y dónde se deformó menos. Incluso puede medir, no es solo darse cuenta, sino que puede tener información cuantitativa, es decir, acá son, no sé, medio micrón se deformó acá, ¿sí? O sea, medio micrón, estamos hablando de algo totalmente imperceptible para el ojo. Acá tienen, por ejemplo, el caso de modos normales de vibración en una guitarra, ¿sí? Cuando la guitarra también tiene una placa, y bueno, acá hay con distintas notas, y hay zonas de la madera que se mueven, y hay zonas que se quedan quietas todo el tiempo. Entonces, esas zonas, de acuerdo a con qué nota se está excitando el sistema, si es un La, acá por ejemplo tenemos una nota 640, acá 595, bueno, de acuerdo con qué frecuencia, que sería con qué nota, estos patrones dan cuenta de eso, de los modos normales. Acá se ve, por ejemplo, como aplicación, una fisura. Las franjas, también, deberían ser todas continuas. Si ustedes ven acá, no está bien señalada la flechita, acá es como que hay un corte. Eso significa que hay una fisura, que ahí hay algo, un crack. Eso con el ojo no se puede detectar, y probablemente casi con son muy pocos los dispositivos que se pueden utilizar para determinar este tipo de cosas con tanta precisión. Entonces, la holografía sirve para medir
muchísimas cosas muy pequeñitas, deformaciones muy pequeñitas, vibraciones muy pequeñitas, pero además tiene otra característica que aún no mencioné, que estamos midiendo con luz. Entonces es un método no invasivo, o sea, yo no tengo que tocar ni siquiera la pieza. Basta con iluminarla y ver qué luz le pasa y qué luz refleja, y yo ya tengo información, o sea, es no invasivo, no la perturbo, que eso es bastante importante para la física, tratar de perturbar lo menos posible el sistema que yo quiero estudiar. Después pasamos a otro campo que tiene que ver con la holografía digital. Todo lo que estaba mostrando es holografía analógica. Si a mí me hubiese encantado entrar a un laboratorio, un cuarto oscuro, para revelar los hologramas. Yo ya entré en la era digital, así que yo les voy a hablar un poco también de lo que es la era digital. En la era digital yo ya no cuento con una placa holográfica, sino que uso el sensor de una cámara. Y recupero mi información. Acá también tienen, fíjense que siempre buscan a veces que los hologramas sean de objetos bien divertidos. Este sería el holograma, lo que dice A, y esto sería lo que sería la reconstrucción. Pero como cuando yo paso a la era digital, yo ya no puedo mirar a través de una placa transparente, esa placa holográfica que era como un vidrio, yo ya no lo tengo porque tengo un sensor que es opaco. Entonces lo que yo tengo que hacer para reconstruir y recuperar mi información mediante la difracción es simular numéricamente, o sea, por computadora, lo que hace la luz. Entonces, para eso sí o sí necesito conocer la teoría de la difracción y poder programar esa teoría, cómo se comporta la luz, y como la conocemos, porque tenemos los físicos que nos dieron esas bases, cuando hacemos eso recuperamos la información. Y la ventaja que es que recuperamos la información, toda la información, igual que en la holografía analógica, pero recuperamos la parte cuantitativa bien clara y separada, la de la amplitud con la de la fase. Entonces, si yo cuento con información cuantitativa de la fase, puedo saber muchísimas cosas, puedo conocer exactamente la topografía de algo, es realmente fascinante. Bueno, y ahora entro en la última etapa de la charla, que tiene que ver con la tercera línea histórica, que es la parte de hacer patria. Y es Alanis. Bueno, como les decía, Alanis es el fundador del grupo de óptica láser. En el trayecto, desde el comienzo, lo acompañó Graciela Romero y nos sumamos el resto. Acá tenemos un retrato de Alanis, y acá tenemos un holograma, porque no se crean que en el laboratorio no se hicieron hologramas como medios de diversión. Un holograma de un Pierrot, de un arlequín, un payasito, era un adornito, que no, si mal no recuerdo, creo que pertenecía a Graciela. Fíjense que tenía un espejo atrás, por eso en esta parte de atrás se ve el reflejo. Bueno, acá esta es una foto, pero si uno hace varias fotos podría ver las distintas perspectivas, ¿sí? Esto fue realizado con un láser de helio neón, que es un láser rojo. Y este sería como solamente si estuviésemos en una charla presencial les mostraríamos hologramas para que ustedes lo vean, así como, por supuesto, lo interesante es verlos en vivo y en directo, porque ahí es donde cobra ese realismo y esta cuestión de que fascina como uno a partir de una placa ve un holograma. Bueno, en la era analógica del grupo, acá muestro unas aplicaciones. Por ejemplo, se hizo un holograma de doble exposición de una vela. Sabemos que la vela, por supuesto, además de estar iluminando, hay toda una cuestión de una distribución de temperaturas alrededor, y esta sería la placa holográfica, ¿sí? Con esta doble exposición, y lo que tenemos son de nuevo estas líneas, y donde están más amontonadas las líneas significa que hubo mayor cambio de temperatura, ¿sí? O sea, cambió más rápido, y donde están más separadas el cambio es más lento. Entonces uno puede conocer de alguna manera, medir temperaturas, y de manera no invasiva, porque lo único que uno está haciendo es hacer pasar láser por el objeto. Esto es un trabajo en el que se estudió la convección. Graciela trabajó mucho en esto. Lo que se tiene es un recinto que tiene agua en el interior, y en su costado izquierdo se pone una placa calefactora. Esto está simulando un muro Trump para los miembros que trabajan en energía solar acá específicamente. Y bueno, se hace el holograma de doble exposición, y se ve también cómo convecta el agua, que bueno, vendría a tener el análogo con el aire,
Y también donde las franjas están más amontonadas significa que hubo mayor cambio, y donde no, y acá todas estas liñitas acá no se resuelve, pero están de este lado izquierdo están como mucho más juntitas, porque por supuesto como ahí se está calefaccionando, ahí los cambios de temperatura son más grandes, digamos. Y lo otro que se ve como un círculo con estas tracitas, fue porque se hizo un estudio, creo que en un laboratorio de Tucumán, del mismo sistema, pero con partículas para ver cómo convectaban. Entonces son las trazas que generan las partículas. Bueno, entonces esto sería más o menos algunas cuestiones analógicas. Esta foto, por supuesto, es un fotomontaje, acá está un perfil de Elvio, y acá está la vela, pero bueno, el holograma sería esto. Y bueno, y ahora voy a entrar en la última etapa, que es en la etapa en la que yo estuve trabajando más o menos desde 2008, que es la microscopía holográfica digital. O sea, es una técnica relativamente nueva en la que se lleva la holografía al dominio microscópico. Y eso está muy bueno, porque en un microscopio convencional, en un microscopio común, nosotros perdemos la información tridimensional del objeto que estamos mirando, sea una célula, un microorganismo, una partícula microscópica. Yo lo único que veo es algo bidimensional, y con la microscopía holográfica puedo recuperar la tridimensionalidad, o puedo recuperar información estructural de mi muestra. Entonces, de nuevo, registro y reconstruyo el frente de onda completo, la amplitud y la fase particularmente puede estar relacionada con la morfología del objeto, o sea, recupero su tridimensionalidad, o bueno, con algo que se llama índice de refracción, que puede estar relacionado con la temperatura, con un montón de cuestiones, o sea que me sirve para estudiar a nivel microscópico. Bueno, acá les muestro, este es un dispositivo que utilizamos, es nuestro microscopio holográfico. De nuevo, yendo a lo cinematográfico, entramos a una película quizás con bajo presupuesto, porque sabemos que la cuestión de los recursos económicos siempre es complicada, y la óptica necesita de elementos muy caros, entonces hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero bueno, este es nuestro microscopio holográfico, y acá les muestro, por ejemplo, esta imagen que está acá a la izquierda sería una foto de unos glóbulos rojos, ¿sí? Esta la tomé o sea, como que solo iluminando, sin hacer un holograma, y acá yo les estoy mostrando la imagen de amplitud, porque recuerden que como yo recupero toda la información, tengo que recuperar la amplitud y la fase. Fíjense que la imagen de amplitud es parecida a la imagen de amplitud que vería en un microscopio común, y la imagen de fase, que así como la ven acá, parece no decir mucho, pero si yo hago una perspectiva 3D, ahí me está dando cuenta de cuáles son las zonas que son más altas y más bajas. Entonces, por ejemplo, este de glóbulos rojos, me puede servir a mí para ver cambios en los glóbulos rojos, en la sangre, que en un microscopio común solo podría ver cambios laterales, mientras que acá puedo ver cambios 3D. Y lo menciono esto, porque esto fue hecho en el año 2008, fines de 2008, porque quiero mostrarles una aplicación, acá sí no tengo nada que ver yo, pero quiero mostrarles una aplicación de un artículo publicado ahora en 2021, en una revista que tiene mucho renombre dentro de la óptica, que se llama Optic Letter, que lo que hicieron es utilizar la técnica para la detección de COVID-19. Fíjense que con una impresora 3D hacen una especie de microscopio holográfico mucho más sencillo que los que nosotros utilizamos, fíjense el tamañito hermoso, y lo que hacen es estudiar células sanas, o sea, muestras de sangre sanas y muestras de sanas de pacientes con COVID. Y sobre todo estudian los que tienen COVID severo, porque ahí es donde se ven por ahí cambios significativos en la sangre, de que hay niveles menores de hemoglobina y hematocritos y otros cambios que están estudiados desde la medicina. Y ellos utilizan la microscopía holográfica con técnicas de aprendizaje automatizado para ver los cambios morfológicos de la célula, y pueden realizar una discriminación de cuando el paciente está enfermo y cuando el paciente está sano. Entonces, esto puede ser una herramienta diagnóstica que complemente las otras herramientas y los otros test con los que contamos, como el PCR, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo al grupo, vuelvo a ser patria. ¿Para qué lo utilizamos nosotros? Ya estoy en la última parte, no se preocupen. Lo hemos utilizado hacia principios, cuando empezamos con la técnica, para la detección de microorganismos móviles. Esto tuvo que ver con mi tesis de licenciatura. Ponemos una muestra y, bueno, por supuesto eso se procesa en la computadora. Yo acá les voy a mostrar, el microorganismo móvil que utilizamos fue el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es el microorganismo que causa la enfermedad de Chagas.
y poder detectarlo con fines diagnósticos es bastante importante. ¿Qué pasa si uno lo quiere detectar directamente en sangre y no por métodos de anticuerpos y todo eso? Es un microorganismo que es bastante transparente, entonces casi no se lo ve. Entonces yo les muestro, esta es una imagen de glóbulos rojos que no está muy enfocada, y ustedes van a ver un movimiento ahí es donde está el parásito, lo vuelvo a mostrar. Entonces, lo que se hace cuando se lo quiere detectar directamente en sangre fresca es detectarlo con el ojo, pero esto es una tarea muy cansadora. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aprovechar que la holografía nos puede dar información de la fase, y la fase además no solo me da la información tridimensional, sino que la fase se entera que algo hay, que algo está, por más que sea transparente. El ojo, si algo es transparente, no lo ve. La fase sí lo ve, ¿sí? O sea, con la fase de la luz me cuenta incluso si algo es transparente. Lo que nosotros hicimos fue tomar hologramas de las muestras con distintos tiempos de retardo, combinamos esos hologramas, algo así como una especie de interferometría holográfica, y cuando miramos las fases, en la zona donde estaba el parásito se veían zonas bastante claras. Entonces fue como que esto fue un método para poder detectar el parásito en sangre, ¿sí? Esto básicamente sería lo que sería la aplicación. Por supuesto, desde el holograma a llegar a la fase desenvuelta hay un camino largo, ¿no? No es que uno toma y aprieta un botón y ya está todo hermoso, o sea, hay un camino largo de procesamiento Fíjense que acá están los parásitos. Por supuesto que esto estaba constatado con el ojo, nosotros a los parásitos los veíamos acá y los detectamos. Luego, también lo hemos utilizado para, esto formó parte del trabajo también, bueno, con esto seguí trabajando un poco en el doctorado, y esto también, aplicaciones en la biología, en la determinación de biovolumen. Resulta que, bueno, el biovolumen de las microalgas es un indicador bastante bueno de biomasa y también de calidad de aguas. Muchas veces hay algas que generan que contaminan el agua, o hay algas que de alguna manera uno quiere saber la abundancia relativa, y una de las técnicas para cuántas hay en el ecosistema, o sea, como un ecosistema necesita que todo esté balanceado, entonces medir estas cantidades a veces son importantes, y se lo hacen midiendo el volumen. ¿Qué hacen los biólogos? Por ejemplo, esta es un alga que se llama Pediastrum, esta es un alga que se llama Ceratium girundinella. Lo que hacen los biólogos es, para medir el volumen, es suponer, como no la ven en la tridimensionalidad, es suponer ciertos cuerpos geométricos, ¿sí? Estos justamente son difíciles, pero hay algas que son circulares, entonces dice, bueno, esta alga es una esfera, y miden el diámetro y sacan el volumen. Pero bueno, hay muchas algas que son más Freddy Krueger, que son más deformitas, entonces lo que hay que hacer es buscar modelo geométrico. Entonces, por ejemplo, con la Ceratium, que es una loca, dicen, bueno, este cuernito de acá es un cono, este de acá es otro cono, esto de acá es un elipsoide, y bueno, se pasan rato largo midiendo. Nosotros con la fase podemos, acá les muestro la microscopía convencional, cómo se vería el alga con un microscopio convencional, estas son sacadas de internet. Acá estos sí son imágenes de amplitud de hologramas reconstruidos, ¿sí? O sea, esta sería la amplitud de una Pediastrum, esta es la amplitud de una Ceratium. Y acá tienen la imagen de fase, que si ponemos la perspectiva 3D, nosotros de alguna manera podemos medir el volumen, ¿sí? Particularmente con la Ceratium es de bastante interés. Esta alga es la que provoca las mareas rojas, son algas bastante no deseadas porque generan floraciones, crecen de manera exacerbada en los diques de acá de Salta, bueno, en varios diques de Argentina, y se consumen todo el oxígeno, entonces mueren los peces, alteran el ecosistema acuático, entonces de alguna manera son de interés regional. Con lo que estuvimos trabajando en el último tiempo es con esto, ya nos pasamos de los objetos biológicos a los no biológicos, que es con la caracterización morfológica de cenizas volcánicas. Con eso estuvimos trabajando con la licenciada Florencia Martínez, y ahora actualmente también está trabajando un estudiante pronto a recibirse, Joaquín Díaz, que creo que ambos están en la charla. Esto sería, por ejemplo, la foto de una ceniza, lo que se observaría de una ceniza volcánica en la microscopía convencional. Este es el holograma, y acá tendríamos la imagen de fase. Si vemos en una perspectiva 3D, uno puede más o menos determinar aspectos tridimensionales de la ceniza. ¿Y eso por qué es importante? Cuando un volcán entra en erupción,
lo que está pasando es que el magma está ascendiendo y de acuerdo a las condiciones de presión, temperatura y viscosidad, la erupción puede tener destinos completamente diferentes. Entonces, la forma que tiene la ceniza, nosotros acá nos hemos abocado a determinar parámetros morfológicos y de cómo son las formas. La forma que tiene la ceniza es un indicativo de qué pasó en el volcán, porque de acuerdo a cómo erupcionó el volcán, la partícula va a tener formas diferentes. Hay erupciones que son muy violentas, hay erupciones que son más tranquilas, las erupciones esas en que la lava corre así como un río, es un tipo de erupción, hay otras que son mucho más violentas. Entonces, de alguna manera, los geólogos hay un campo muy activo de investigación que lo que busca es relacionar la forma de la ceniza con el estilo eruptivo que se llama, que es con qué pasó en el volcán, dentro del volcán mientras estaba erupcionando. Y eso es un campo de investigación muy amplio y que tiene actualmente mucho impacto en las investigaciones de vulcanología. Bueno, cierro. Antes de eso, también quiero mencionar que actualmente, bueno, esto sí no lo muestro, pero estamos investigando con esta misma técnica, en el marco de la tesis doctoral de la licenciada Florencia Martínez, estamos interesados en estudiar estructuras, materiales que se llaman nanoporosos, que tienen agujeritos del orden de los nanómetros y que como son tan chiquititos, cuando uno les pone algún fluido, el mecanismo que predomina es como una microfluídica que tiene que ver con la capilaridad. Y uno puede, estudiando cómo ese fluido se mueve, puede entender cómo están formados esos poros, cómo están interconectados, y eso tiene muchísimas aplicaciones científicas y también tiene interés desde el lado de la investigación básica. Así que con eso estamos ahora, ¿sí? Estamos tomando hologramas de materiales nanoestructurados que también se utilizan mucho en las celdas fotovoltaicas. Bueno, por último les muestro, esta es una imagen que nos tomó Rula hace un par de años, pero bueno, hay parte de los miembros del grupo, y bueno, con eso termino, les agradezco por su atención. Creo que me excedí un poco en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Vamos a darle un aplauso a todos. Abren los micrófonos. Andrea. Bueno, muy ilustrativa y con bastante datos la presentación para los que no manejamos tanto la oleografía, ¿sí? Muy clara. Así que felicitaciones. Queda abierto para algunas preguntas que tengan, ya sea por chat o por línea abierta, tenemos unos minutitos. Quizás preguntarte, el tema del tripanosoma, bueno, lo venían trabajando, incluso creo que había una patente, no sé si pudo llegar o se pudo concretar eso. En términos de patente no, que realmente lo deberíamos hacer, pero lo que sí se hizo, no con la holografía, porque sí fue una técnica anterior, que era con luz blanca, se transfirió un equipo para detección de tripanosoma con luz blanca, ¿sí? La ventaja de la holografía es que requiere menos procesado de imágenes, y por supuesto esta ventaja de la fase, pero como todavía no hemos podido llevar nuestro microscopio holográfico a algo compacto, eso es algo que en lo que queremos llevar adelante, de llevar ese dispositivo que vieron que está como atado con alambre, algo más compacto. Para nosotros sería muy interesante poder contar con eso para en algún momento hasta prestar servicios de análisis de objetos de fase o microscópicos, y bueno, y ahondar en esto de la detección también. Pero no hay patente. Entiendo que es convertirlo portátil, decís, algo así. Portátil, robusto. Lo que sucede con la holografía es, o sea, yo por supuesto no quiero entrar en temas muy técnicos y muy teóricos de la física, pero sí sucede que requiere cierta estabilidad, porque como dije que puede medir vibraciones tan bajitas, imagínense que yo estoy midiendo el tripanosoma que se mueve y viene alguien hablando o alguien cantando o haciendo una marchita y eso hace vibrar estas farangitas, entonces registro información que no me interesa y después la tengo que filtrar. Entonces de alguna manera, o sea, es una técnica maravillosa,
pero tiene muchas cosas que siempre también traen dolores de cabeza, y eso también es entretenido y también que nos hace, nos pone así con la cabeza contra la mesa. Bien. Contra la mesa holográfica. Sí. Pero sí, la idea es llevarlo a algo relativamente portátil, y eso que mostré del COVID, nosotros de lo más utilizado en holografía, en el montaje experimental, es lo que propuso Leigh Upanier, que es lo que le dio ímpetu. Y lo que había propuesto Gabor era como que tenía muchas limitaciones, pero ¿qué pasó cuando llegamos a la era digital? Tenemos las computadoras, entonces podemos sacar todo un ruido que tenía Gabor, que hacía que no tuviese hologramas de buena calidad. Entonces, con métodos computacionales uno puede ir directamente a la propuesta de Gabor, que es mucho más simple desde el punto de vista experimental. Es muchísimo más simple porque solo requiere iluminar la muestra, pero solo sirve para objetos transparentes, ¿no? Puede iluminar la muestra y de ahí recuperar toda la información que le interesa y filtrar todos los ruidos. Ese también es un objetivo que tenemos en el grupo. Están invitados todos a formar parte de las investigaciones porque tenemos muchos objetivos, pero no tenemos la cantidad de recursos humanos que necesitamos. Son muchas cosas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Si Y no ahí tenemos... dice, en huracanes, dice? pregunta Paola si se ha utilizado en el estudio de huracanes. Desconozco, pero bueno, no sé cómo, ¿A dónde está? cómo podría, sí, desconozco. Sí se puede utilizar para estudios de fluidos, ya sea en el aire o en el, pero bueno, no sé si se utilizó para el estudio de huracanes. Creo que no. Muy bien. Bueno, entonces de vuelta le damos un aplauso. Otro aplauso, ¿sí? Y agradecemos a Gabor, a Dalí y a Alanis y a todo el grupo, digamos, del laboratorio de óptica, ¿sí? Del INENCO. Así que bueno, y gracias a todos por su... Yo ya le recé a Gabor para que no se me caiga la conexión, les tengo que decir. Yo que no tengo tanto, le dije, Gabor, por favor, porque toda la mañana se desconectaba cada rato, así que parece que sí me escuchó. No, estuvo bastante bien, no hubo cortes. No hubo cortes. Decía gracias a Gracias todos a y estamos todos. pendientes del próximo seminario. Que tengan buen día, ¿sí? Estamos bien. Adiós. Gracias. Chao. Chao, Juli. Chao. Chao, chao.